Fase Experimental con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Bienvenidos de nuevo en Fase Experimental, vuestro programa de ciencia aquí en radioxlondres.com. Como cada 15 días podéis escuchar la actualidad científica que traen todos los miembros de la comunidad de científicos en el Reino Unido, la CERU. Y como cada 15 días estamos grabando desde los mitiquísimos y fantásticos estudios del Abbey Road East Institute. Y como cada 15 días pues nos traemos aquí a nuestra maravillosa y fantástica y divina, que viene hoy muy florida porque ha salido el sol por fin en Londres, Teresa Rayón, buenas tardes. Hola a todos, hola al sol, bienvenido, que aquí te necesitamos mucho, estamos muy agradecidos de que estés también hoy. Lo que pasa es que ha venido en plan fuerte, ¿no? Yo mira, me ha puesto rojo. Ha venido que no estábamos preparados. No estábamos preparados para nada. Las cremas solares tenemos que ir corriendo a comprar cremas solares. Muy importante. Yo como científica recomiendo la crema solar, es muy importante. Yo como persona del mundo mundial también la recomiendo. La crema solar, la crema 100% solar, de individuos la recomiendan. Sí, porque luego hemos ido todos a la playa y luego estás ahí pues en la cama totalmente roto, muerto, con una insolación del carajo. Pero bueno, que lo que os comentábamos, que nos podéis escuchar como cada 15 días en radioxlondres.com. Nos podéis escuchar en más sitios, Teresa, porque estamos en un mogollón de sitios ahora. Sí, ahora estamos que lo petamos. Ahora puedes escucharnos también a través del blog de la CERU, en iVoox y en iTunes. Así que nada, pues eso, a ver si... Blog de la CERU, recuérdanos. Blog sruk.wordpress.com. Oye, lo has dicho perfecto. Y a la primera, ¿eh? A la primera, que no se diga. Así me gusta. Pues Teresa, hoy vamos a desplazarnos hasta la Universidad de Bradford porque vamos a hablar con el doctor Jacobo Lies, que vamos a hablar con él de enfermedades cardiovasculares, de la hipertensión, de las células, de los gases que hay en la sangre y de muchísimas cosas interesantes. Pero eso, como siempre, será nuestra segunda parte del programa porque, como siempre, pues vamos a empezar con nuestras famosas y afamadas noticias allende los mares, que nos llegan millones de correos y nos dicen hablar más de ese tema. Y yo no puedo defraudar a mis fans. Hay que contestar. A mis millones de fans y mis followers. Que tengo que buscar un término, igual que los Believers o los de Justin Bieber, yo tengo que buscar un término. Con Aarón, ¿eh? Los del Campers. Los del Campers, me encanta. o algo así. Yo claramente soy la número 1 del Camper. Número 1, gracias Teresa. Presidenta del Club de Fans. Claro. Pues si la semana pasada hablaba sobre Jeremy, el famoso caracol. Ay, Jeremy. Pobre Jeremy. Pobre Jeremy, que le echamos de menos. Sí, el tío iba a hacer un trío y al final, mira, lo dejaron ahí. ¿Le estás buscando pareja a Jeremy? Yo le estoy buscando pareja a Jeremy. Me lo metí en el Tinder y ni me he puesto la foto de Jeremy en el Tinder. Seguro que lo partes. Y la verdad... Jeremy en el Tinder. Oye, pues mira, no sería mala idea. A ver qué especie me salía por ahí. Pues yo voy a seguir con el tema. Muy bien. Es que Pero ahí Jeremy parte 2. Jeremy parte 2, ¿vale? O sea, la historia fue que Jeremy, a los oyentes, pues era un caracol que tenía la espiral de la concha hacia la izquierda, que es una malformación genética. Bueno, malformación es una especie... Anomalía. Una anomalía genética, gracias. ¿No ves? Para eso y voy a decir también levógiro. Y ya con eso hago un resumen. Para eso está Teresa aquí con nosotros. Pues eso, que el caracol era un caracol raro, uno entre un millón, y cogieron y los pusieron a fecundar juntitos con otro caracol igual y encontraron otro. Pero es que resulta que al pobre Jeremy lo dejaron de un lado. Pobre Jeremy. Y entonces le iba otro inglés con un mallorquín. Que me acuerdo del mallorquín se llamaba Tomeu. Y el otro era Lefty. Bueno, ese era bonito. Yo creo que ahí hay una telenovela, más o menos. Amor y caracol. Se está gestando. En fase experimental, novelas. Se está gestando. Pues yo hablaros un poquito más científicamente de estos cupidos del amor. Bien. Porque realmente pues se habla de que a lo mejor el cerdo o el león que coge a la hembra y la copula. Pero no. Los cupidos del amor de la naturaleza son los caracoles. ¿Ah, sí? Sí. Los nuevos Latin lovers. Sí. Igual que a Cupido se le representaba con los ojos vendados y armado y disparando flechas arbitrariamente, pues y experimentando el deseo incontrolable, pues en la naturaleza los arqueros del amor erótico pues no vuelan ni tienen cara angelical, sino que se arrastran y tienen ojos saltones y además son unos babosos. Pues más o menos un poco, ¿no? Creo que va un poco por el tema. El sexo de los caracoles es simplemente fascinante. La mayoría de los que viven en tierra firme son hermafroditas, como ya hemos comentado alguna vez, aunque producen espermatozoides y óvulos y no suelen autofecundarse, así que normalmente pues buscan pareja. La búsqueda puede ser ardua, pero tener ambos géneros tiene sus ventajas.
Si encuentran uno de los suyos, uno de la misma especie, a eso me refiero, sí o sí, pues ahí hay temita. No falla. Ahora bien, también surge el dilema. ¿Quién es quién? Muchos caracoles, en una especie de pacto de caballeros o de damas, según el momento, deciden el rol a jugar. Después, en un segundo acoplamiento, pues intercambian los papeles. Oye, te toca a ti, me toca a mí. Oye, si los caracoles son la leche. Otros, como el caracol común de jardín, pues actúa simultáneamente como macho y hembra en cada cópula. Y antes de la fecundación, los caracoles corroboran su fama y se toman su tiempo. Algunas especies pues pueden estar hasta 12 horas festejando. Se rodean lentamente, se acarician los tentáculos y se muerden suavemente los labios. ¿Has visto el videoclip de Pereza, el de todo? Pues ese, pues nada, mientras estéis escuchando esto, os ponéis el videoclip de Pereza y lo ambientáis. Muchísimo más bonito que la foto de la seta. Aquella seta, ¿eh? ¿Cómo te marcó la seta? Me ha dejado. El palo del diablo te marcó. Un antes y un después en mi vida. Pero ¿por qué los llaman los cúpidos? Porque no todo es tierno erotismo entre parejas. También hay casos de sadomasoquismo. El caracol común de jardín y otros caracoles terrestres hermafroditas se clavan un dardo durante el romance. Cuando el cuerpo de uno toca el poro genital del otro, lanza el apodado dardo del amor. En ocasiones es tal la fuerza que perfora la cabeza o el cuerpo sobresaliendo por el lado opuesto. En relación al cuerpo es realmente grande, tan grande que se podría considerar pues casi una espada. Y en un inicio los científicos creían que el dardo del amor estimulaba a la potencial pareja durante los preludios de la reproducción, pero su función nada tiene que ver con la seducción y el cortejo. Sin embargo, se afecta al éxito de la prole. En la mucosidad del dardo hay una sustancia similar a una hormona que favorece la iniciación de su desarrollo. ¡Ojo! Yo creo que ya voy a dejar el tema de caracoles, ¿vale? Y ya pasaremos a... ¿Qué animal quieres que te cuente la próxima vez? ¿Puede elegir cualquiera? El nabo de agua. Qué pena. Iba a pedir solo uno que es mono. Por una vez vamos a hablar de algo mono, que es un perezoso. Un perezoso. Por favor. Yo sé cosas sobre los perezosos, te las puedo contar ahora mismo. ¿Estamos listos para Estamos esto? sobre la simbiosis. Dale. La simbiosis de los... Es que está investigando la simbiosis de los osos perezosos. Me gusta. Porque resulta que los osos perezosos tienen una simbiosis con unas polillas. Las polillas se le cagan encima del oso perezoso. Esto es cierto, Carlos, no me mires así. Es que me está mirando el técnico con cara de que está contando esto. Aaron, sin guión, se está viniendo. Sí, en serio, es verdad, ¿eh? Esto va sin guión. Entonces, el oso perezoso va hacia la polilla se le caga encima y esa defecación de la polilla produce un hongo que le da vitaminas al oso perezoso que se lo lame. Me encanta, porque es que el oso perezoso es tan vago, ¿sabes? Que coge las vitaminas de otro animal. Me voy a guardar otra anécdota del oso perezoso que me contaron una vez que estuve de viaje en Costa Rica y me contaron cosas del oso perezoso. Me la voy a guardar. Pero no es tan majo como parece. Me la guardo para el próximo programa. Espero que sea una historia en donde un oso perezoso te haya atacado. Por favor, Aaron. No es tan gracioso, no es tan majo el oso perezoso. Pues a mí me gusta. Así lo decía. Bueno, ya te dejo. Cuéntanos algo interesante y serio y formal. Pues a ver, ¿qué te parece? De lo primero que os voy a hablar hoy es del origen africano de los Homo sapiens. Resulta que es que se han encontrado fósiles de Homo sapiens en el Magreb datados 100.000 años antes de que los Homo sapiens más antiguos, antes de los Homo sapiens más antiguos que se habían encontrado hasta la fecha. Un equipo de científicos ha descubierto en Marruecos, en un yacimiento llamado Jebel Irhoud, o si es como yo lo pronuncio, Jebel Irhoud, restos humanos de 300.000 años que atribuyen a los orígenes de nuestra especie. Hasta ahora, los primeros Homo sapiens aparecían de repente en la historia, como caídos de un paracaídas hace 195.000 años, en algunos puntos de Etiopía. Los nuevos hallazgos, que se han publicado a principios de junio en Nature en 2 papers diferentes, sugieren que la emergencia de los Homo sapiens llegó tras un proceso evolutivo que implicó a todo el continente africano. O sea, no solo en un sitio, sino en todo el continente. La morfología facial, mandibular y dental indica que los restos de estos homínidos encontrados es parecida a los humanos modernos. Su cráneo, sin embargo, era achatado, su frente no era tan alta y sus laterales tampoco tan abombados. El autor del estudio, Jean-Jacques Hablin, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, explica que los fósiles identificados pertenecen más que a un sapiens plenamente formado a una versión sin acabar, pillada en pleno proceso de agrandamiento evolutivo del cerebro, porque ya sabes que nosotros tenemos un cerebro gigante. Este hallazgo corrobora las teorías evolutivas, porque hasta ahora parecía que nuestro cráneo había aparecido de repente en el registro fósil, como un capricho de la naturaleza. El hallazgo de Jebel Irhoud
descubre un vacío bastante importante sobre el origen del Homo sapiens. Otro punto bastante interesante es que si hasta ahora la antigüedad de nuestra especie coincidía muy bien por los criterios paleontológicos y por los genéticos, en unos 200.000 años de antigüedad, ahora existe un desfase de unos 100.000 años. Una de las explicaciones, o la explicación más sencilla de este desfase, es que los sapiens encontrados en Marruecos fueran una rama muerta de nuestro pasado. La genética solo puede percibir lo que todavía persiste en nuestros genomas. Y entonces, aquellos humanos que han encontrado en Marruecos, si se extinguieron, su ADN no habría dejado rastro en nuestras células del siglo XXI. ¿Cómo te quedas? Pues marroquí. Me quedo marroquí. Y ahora la otra noticia que te traigo va sobre nuestra alimentación. Pues mira, va muy a colación por nuestra próxima entrevista. Efectivamente. Y bueno, a ver qué te parece. Me ha parecido muy interesante. Resulta que el retraso en los horarios de la comida modifica nuestros ciclos de sueño y vigilia. Totalmente de acuerdo. Uno de los relojes que marca nuestro ciclo diario se puede restablecer en función de nuestros horarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues el cuerpo humano corre de acuerdo a un ciclo de aproximadamente 24 horas, controlado por un reloj maestro que está en el cerebro. Y también hay unos relojes periféricos en otras partes del cuerpo que se sincronizan de acuerdo con señales externas. La más típica es la luz. Esta periodicidad es fundamental para nuestra fisiología. Y como nosotros más obviamente notamos que esta cambia, es por ejemplo con el jet lag, donde los ritmos se ven alterados por el cambio de uso horario. Los ritmos circadianos, estos de sueño y vigilia, tienen dos tipos de mecanismos de control, los internos de la persona y los que responden al ambiente. Con respecto a los internos, ha habido un estudio reciente en abril por científicos estadounidenses y turcos en el que se describía una variante de un gen un gen maestro en estos ritmos circadianos que se llama, para los que les interese, CRI1, que es un fotorreceptor de la luz, que se asocia con las dificultades del sueño y la vigilia. Y lo interesante de este estudio es que esta variación alargaba el periodo del ciclo y que estaba más representado en las personas con hábitos nocturnos. Como decía, los ciclos del sueño y vigilia también responden principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo. Pero lo que realmente no se sabía es cómo nos afecta el momento en el que desayunamos, comemos o cenamos. Entonces, la investigación realizada que he elegido se hizo por un grupo en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, y se ha publicado en Current Biology, y estudia cómo la irregularidad en los horarios de comida afecta a los relojes biológicos. Aunque ya se sabía que el metabolismo y el reloj circadiano estaban ligados, solo recientemente ha sido posible estudiar los marcadores relevantes de los relojes del cuerpo humano, tanto dentro como fuera del cerebro, con estos periféricos de los que os hablaba. Y el estudio lo que demuestra es que un retraso de 5 horas en la hora de las comidas provoca un retraso de 5 horas en nuestros ritmos internos de azúcar en sangre. Para el estudio, 10 voluntarios sanos tuvieron que cumplir con un horario específico de alimentación durante 6 días. Luego, a un horario de comidas diferentes con un retraso de 5 horas durante el mismo periodo de tiempo. Y después de cada periodo de estos 6 días, los participantes se mantuvieron despiertos durante 37 horas, con pequeños aperitivos e iluminación tenue, para medir cualquier cambio en sus ritmos circadianos. Los hallazgos lo que sugieren es que los tiempos regulares de las comidas pueden ayudar a las personas a mantener sus relojes sincronizados, y puede tener bastante o más relevancia en pacientes con trastornos del ritmo circadiano, trabajadores que cambian mucho de turno o viajeros que cambiamos el uso horario. A mí me tienes 37 horas despierto y se me cambia el ritmo circadiano, pero... Esa es la gracia, es que seguro, ¿no? La gracia es que, sobre todo, como no te dejan dormir, se desajusta y simplemente el horario de la comida lo afecta, que es bastante tremendo. Fuera de bromas, este tema la verdad es que me parece súper interesante. A ver si nuestra productora Ru García nos consigue alguien que nos hable de esto, porque la verdad es que es una cosa que me parece muy interesante, sinceramente. Es muy curioso, es muy ¿Cómo curioso. fue cuando... Mira, te voy a preguntar, ¿cuándo llegaste tú al Reino Unido, Teresa? Yo llegué al Reino Unido en enero de 2016. ¿Cómo fue empezar a comer a las 12 del mediodía? Empezar a comer a las 12 del mediodía. ¿En serio? Fue muy duro. A mí fue traumático, muy duro, es que sí, por eso quiero preguntarlo. Y luego se junta con que, claro, comemos a las 12, pero cenamos en horario español. Así que me paso muchas horas del día sin catar comida. Claro. Y no estoy adelgazando. Y luego las horas de levantarte, si no es complicado. Y luego cuando vas a España, ¿a que te cuesta acostumbrarte otra vez al ritmo español? Efectivamente, las digestiones que haces en España, que... Hombre, normal, viene tu madre y empieza a ponerte cosas en la digestión, eso no tiene nada que ver con el ritmo circadiano, ¿eh? Eso es que te ha llenado de nevera la mamá. Que te he liado. Oye, en serio, este tema tenemos que hablar de él, porque la verdad es que me parece... Un formato. Alguien de la
CERU que haya por ahí, que nos esté escuchando y que sepa del tema, que nos escriba, hable con nuestra queridísima y guapísima Ruth y hablamos del tema. Ahora vamos a seguir en fase experimental y vamos a hablar con el doctor Jacobo Elías. En fase experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Continuáis escuchando en Fase Experimental, vuestro programa de ciencia en radioxlondres.com, que los podéis escuchar pues, en radioxlondres.com, pero también podéis escucharnos en ahora muchas plataformas, ¿no, Teresa? Estamos que lo tiramos. Estamos que lo tiramos en el blog de la CERU, en iVoox y en iTunes. Suscribíos. Pues nada, vamos a pasar a la parte que nos trae aquí cada 15 días, que es hablar con los asociados de la CERU, de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y hoy va a estar en los micrófonos el doctor Jacobo Elías, que es el doctor en farmacología por la Universidad de Santiago. Y durante los últimos 11 años ha estado realizando investigaciones centradas en la comprensión de la regulación del sistema cardiovascular en la salud, en estados de salud y en estados de enfermedad. Lleva ya unos cuantos añitos ya aquí en el Reino Unido. Llegó directamente de Santiago de la Universidad de Leeds y actualmente trabaja como lecturer en farmacología en la Universidad de Bradford, donde actualmente pues da clases a estudiantes de farmacia, como es obvio, y al mismo tiempo está empezando a montar su laboratorio. Buenas tardes, Jacobo. Hola, buenas tardes. Lo he dicho todo bien, ¿no? Todo correcto, sí. El lecturer es un profesor, digamos, de facultad. Pues nada, Jacobo, cuéntanos un poco cómo es eso de montar tu propio laboratorio, que es bastante interesante, ¿no? Bueno, sí, es interesante y arduo, me imagino, también. Sí, bueno, sí, da un poco de vértigo, porque yo venía de la Universidad de Leeds, donde trabajaba pues para una persona donde ya había un laboratorio funcionando por muchos años, y ahora es un poco empezar desde cero. Entonces, bueno, da un poco de vértigo, pero es sí muy interesante y muy motivador. Bueno, tiene sus inconvenientes, pero al mismo tiempo sus ventajas, porque yo lo hago así como me siento más cómodo. Imagino, tiene que ser un gran reto para ti, ¿no? Como dejar tu propia semilla dentro de la Universidad de Bradford. Sí, es interesante. Bueno, en la Universidad de Bradford ya hay actualmente grupos que están trabajando en investigación cardiovascular a nivel celular y fisiológico, y lo interesante es que, bueno, yo vengo desde otro ángulo y veo muchas posibilidades de colaborar con esos grupos. Uh-huh. Coméntanos un poco en qué se basa tu investigación ahora mismo en la Universidad de Bradford. Pues el proyecto que estoy intentando montar se centra en la hipertensión pulmonar arterial. Es una enfermedad muy devastadora, no tiene cura. Afecta fundamentalmente a personas mayores de entre 50 y 60 años, predominantemente mujeres. Y, bueno, consiste en que la presión arterial, la presión sanguínea en la vasculatura del pulmón, está muy elevada debido a que los vasos sanguíneos se van cerrando poco a poco, y eso hace que el corazón tenga que bombear sangre con mucha más fuerza para que la sangre se oxigene cuando pasa por el pulmón, y eso desencadena pues fallo cardíaco. Y en la actualidad pues no tenemos ninguna cura para esto, y lo único que hay son fármacos que pueden atenuar un poco el avance de la enfermedad, pero el pronóstico no es bueno. No es bueno por el momento. La verdad es que últimamente en televisión vemos mucho el tema de la hipertensión, ¿no? Incluso, no sé, incluso ya te venden yogures para la hipertensión. Háblanos un poco más de los tratamientos reales que existen para tratarla. Bueno, los tratamientos se basan en tres
digamos, mecanismos o es debido a lo que sucede en las arterias, ¿no? En los vasos sanguíneos del pulmón tenemos dos tipos de células, unas endoteliales que están en la parte interior del vaso sanguíneo y regulan un poco lo que es el funcionamiento del vaso, la relajación, la contracción. Ellas son las que mandan las señales a las células musculares. Y las células musculares pues, son las que se contraen o relajan y eso va a determinar el calibre del vaso. Los tratamientos actuales, o sea, lo que pasa en la enfermedad es que hay una proliferación descontrolada, no se sabe muy bien por qué, de las células musculares y de las células endoteliales. Con lo cual, la población de células va creciendo hasta el punto de que se van comiendo el interior del vaso. Y eso hace que suba la presión, tú estás disminuyendo el calibre y eso hace que suba la presión del corriente circulatorio. Entonces, los tratamientos pues, se basan en disminuir esa proliferación en las células musculares y en favorecer la vasodilatación. Y poco consiguen porque eso se controla pues durante unos meses, durante unos años, pero no evita que la disfunción endotelial, lo que le pasa a las células endoteliales, eso no lo corrige. Entonces, mientras tengamos el problema ahí de raíz, no podemos curar la enfermedad. Entonces, Dime, continúa, perdona. Bueno, iba a decir que mi investigación se centra un poco más en comprender lo que le pasa a las células endoteliales con la idea de corregir esto en el futuro, pues a lo mejor con fármacos o a lo mejor con otro tipo de terapia. Uh-huh. Y ¿podrías explicarnos un poco cómo esta hipertensión arterial puede con enfermedad afecta a enfermedades del tejido conectivo? Sí, bueno, la hipertensión pulmonar arterial en realidad cuando hablamos de eso, es una familia de enfermedades. O sea, hay muchas enfermedades que generan que la presión sanguínea del pulmón aumente. Y yo principalmente estoy interesado en enfermedades autoinmunes, uh-huh, que como la esclerodermia, que empieza en la piel. Es una enfermedad del tejido conectivo, de lo que son, digamos, los tejidos que forman las estructuras del cuerpo. Lo que sucede es que hay una disregulación del sistema inmune. Ya nos alejamos un poco de lo que es el sistema circulatorio, pero hoy en día solemos trabajar con multidisciplinar. Uh-huh. Y pues equipos de cardiovascular trabajan con equipos del sistema inmune, con inmunólogos. Y bueno, pues eso, que la desregulación del sistema inmune provoca que haya una disfunción endotelial. Y eso empieza en la piel, pero digamos que esta disfunción se pasa a órganos internos y en un 40% de los pacientes que tienen esclerodermia se desencadena la hipertensión pulmonar. Entonces, mi línea de investigación trata de ver lo que le pasa a las células endoteliales en fases previas, en esclerodermia en la piel, y tratar de investigar si eso es lo que sucede después en las células pulmonares. Y bueno, no sé si me estás comprendiendo. Sí, no, claro. ¿Sí? Lo que te quería comentar también, aparte, según tengo aquí anotado, tu investigación se centra en el papel de los gasotransmisores en la homeostasis y enfermedad. ¿Qué son los gasotransmisores? Pues sí, los gasotransmisores son gases, como dice la palabra, y transmisores se basa está un poco copiado de neurotransmisores, que igual es una palabra que a la gente le suena más, que son pues moléculas que controlan la comunicación entre neuronas. Los gasotransmisores son gases que se generan en las células. Nosotros tenemos unas proteínas que son capaces de generar
esos gases a muy bajitas concentraciones. Y ahora te diré por qué es a bajas concentraciones, porque los gases de los que hablamos son el óxido nítrico, que mucha gente conocerá porque interviene en la vasodilatación y en procesos de control de proliferación celular. Pero hay otros dos nuevos y que de los que se conoce muchísimo menos, pero que sí se sabe que son fundamentales para muchos procesos fisiológicos, y son el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico. Y estos dos gases, que son conocidos pues por la gente como gases tóxicos, son tóxicos a concentraciones muy elevadas, que sucede, pues yo que sé, en los volcanes cuando hay una erupción, y ahí sí que se produce mucho ácido sulfídrico, o los accidentes domésticos con las calderas, por la combustión incompleta se genera monóxido de carbono, y eso es lo que se le llama el silent killer. Sí, la muerte dulce, ¿no? Exacto, la muerte dulce, que te mata sin que te des cuenta. Pero concentraciones muy pequeñitas sí que modulan procesos celulares, procesos fisiológicos. Entonces, bueno, esto es algo que nos cuesta explicar a la gente, porque, claro, todo el mundo cree que son gases tóxicos y que no tienen ninguna relevancia con la vida, pero todo depende de las concentraciones a las que estemos hablando. Y bueno, es una investigación muy interesante porque sí, está aumentando mucho ahora las publicaciones en cuanto al monóxido de carbono y al ácido sulfídrico. Esto es lo que haces actualmente, pero ya tú vienes de un background ya de España, en el cual más o menos me imagino que te habrá ayudado bastante en tu investigación actual, porque en España tu investigación en cierta manera se centraba en comprender cómo sustancias naturales podían ayudar a protegernos de enfermedades cardiovasculares. La hipertensión es una de ellas, ¿no? La hipertensión era así. Yo trabajaba con compuestos naturales que están en las plantas, pero en la vid, pero cuando se prepara el vino, pues en el proceso de elaboración del vino hay una cantidad de compuestos que al final se concentran en el vino. Entonces, al final, digamos que bebiendo vino... Dilo. Beber vino es bueno. Acabas... Bueno, mis investigaciones no llegaron a concluir... Pues tienes que seguir en ello. Pero sí que hay los polifenoles. Yo me centraba mucho en el resveratrol. Es un estilbeno que tiene muchos efectos celulares. No es que actúe en una molécula concreta, sino que actúa, bueno, tiene varias funciones. Y yo estudiaba, pues, cómo afecta a la señalización cálcica, que es el calcio es una señal muy importante que utilizan las células para funcionar. Es esencial, pues, para dividirse o para la contracción muscular. Y este compuesto, pues sí, es verdad que, digamos que precondicionaba a las células para estar más preparadas a lo que sucede en la hipertensión. Entonces, bueno, era lo que llamamos un efecto cardioprotector. Ya. Pero ¿cómo condiciona nuestra dieta al desarrollo de las enfermedades? Me imagino que tendrá que condicionar de alguna manera. Hay incluso voces que dicen que el cáncer prolifera más porque ahora tomamos más alimentos, que a los animales le meten antibióticos. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque eso es que ahora que estoy montando mi laboratorio, mi idea es combinar un poco lo que hacía en España con lo que aprendí aquí en Inglaterra, ¿no? En la Universidad de Leeds, y lo que
haciendo ahora en Bradford. Y es, sí, estudiar un poco lo que son los mecanismos, cómo funcionan los compuestos naturales, digamos, que son parte de la dieta y que sí, que está bien descrito que son protectores, pero no conocemos muy bien cómo funciona. Entonces ahí hay mucha investigación por hacer. Y tú me preguntabas en concreto que cómo afecta nuestra dieta al desarrollo de las enfermedades. Sí. Bueno, esa es una pregunta. Hay varias respuestas, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, del resveratrol, el compuesto con el que yo investigué durante mi doctorado, pues modula partes de la célula que la prepara, digamos, para estar en un ambiente que es lo que se considera un ambiente patológico, un ambiente de enfermedad, y nos protege en este sentido. O sea, cambia un poco lo que es el estado celular o, bueno, el comportamiento celular. Uh-huh. Otra de las... perdón, disculpa. Sí, perdón. La dieta, claro, no es comer fruta un día y vegetales otro y decir ahora... No, cuando hablamos de dieta hablamos de un proceso en el que durante años y que no está, digamos, contaminado por otras partes que son, sí, otros componentes de la dieta que se sabe que son más malignos, digamos. Entonces, bueno, sí, es cierto que hay estudios que dicen que ciertos alimentos pues pueden contribuir al desarrollo del cáncer. Ese no es mi tema, no puedo hablar sobre eso, pero a nivel cardiovascular sí que se conocen unos componentes celulares que sí que son modulados pues por polifenoles, por cumarinas, y que son compuestos que producen las plantas y nosotros solamente podemos incorporarlos como parte de la dieta. Nuestras células no generan estos compuestos. Uh-huh. Entonces, de esa manera, pues digamos que podemos protegernos un poco más. En tu opinión, ¿qué es peor, el azúcar o el aceite de palma? Sin dudarlo, el azúcar. El azúcar, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. No, porque últimamente ya sabes que la prensa ha salido mucho el tema del aceite de palma. Todos los alimentos ahora resulta que van aceite de palma, según la etiqueta aceites vegetales, y ya está empezando a hablarse de que el aceite de palma puede ser uno de los causantes de enfermedades cardiovasculares, pero ya sabíamos que el azúcar era una droga, sí. Casi. Sí, y eso es algo que igual, sí, se está empezando ahora a demostrar, pero claro, es difícil demostrar efectos a largo plazo. O sea, ¿cuántos consumimos azúcar desde que somos, toda la vida, desde la niñez hasta adultos? Y yo hablo por mí mismo y es un vicio y no incluso en alimentos que no sabemos que van azúcar también la consumimos igualmente. Sí. Oye, ya vamos a ir acabando. Como farmacéutico, quería preguntarte, ¿abusamos? Es una pregunta un poco ya más general. ¿Abusamos un poco de los fármacos? Como decía Super Ratón, ¿estamos hipermineralizados e hipervitaminados? ¿O cómo lo ves? Yo como farmacéutico, sí, igual soy un poco peculiar porque sí que soy antifármaco, antipastilla. Nos duele la cabeza, paracetamol, nos duele no sé qué, ibuprofeno, corriendo. Incluso ya el abuso de los antibióticos, ya incluso los médicos dicen que ya no recetan antibióticos, ¿no? Eso sí tiene una explicación por la resistencia bacteriana, pero no llega con que lo hagan unos pocos médicos. Es algo... Sí. Sí, yo creo que sí, que se consume. Y no solo eso, sino que es que la sociedad, las compañías farmacéuticas están un poco
montadas ya en esa vorágine de desarrollo de fármacos nuevos pues para consumir. Y eso es algo que nosotros vemos desde la investigación, por ejemplo, que es más difícil investigar sobre compuestos naturales y demostrar que son beneficiosos porque no puedes desarrollar una patente ahí. Pero si desarrollas algo nuevo, como la patente te va a proteger y vas a tener tú ese monopolio por unos años, pues las compañías farmacéuticas en general, estoy hablando en general, por supuesto, pues sí que muestran un poco más de interés ahí. Y ya para concluir, es una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. Ya llevas mucho tiempo aquí en el Reino Unido, pero ¿tú crees que tu investigación se podría hacer en España actualmente o no? Sí, claro. Yo, de hecho, estoy pensando... cuando te decía lo de montar el laboratorio, con colaboraciones directas en España, sí, en Santiago, o sea que... Pues eres de uno de los pocos invitados que nos ha contestado positivamente a esta pregunta, la verdad. Hay esperanza. Hay esperanza, como dice Teresa. Yo creo que la hay, sí, pero hay mucho que corregir, hay mucho que cambiar, eso pues, también. Esperemos que poco a poco y rápidamente cambie. Pues, doctor Jacobo Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en los micrófonos de Fase Experimental y te deseamos toda la suerte del mundo y que vaya muy bien tu laboratorio. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por acogerme esta tarde. Gracias a ti. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Continuamos ya acabando el programa como cada 15 días en Fase Experimental, vuestro programa de ciencia en radioxlondres.com y en muchísimos otros sitios que luego al final del programa os diremos, porque podéis bajaros el podcast y tenerlo en vuestro móvil y poder escucharnos cuando queráis, porque muchas veces pues no podéis escucharnos en directo, que no lo he dicho todavía, que nos podéis escuchar en directo los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 en radioxlondres.com y luego lo que os comentaba en el podcast, os lo podéis descargar en vuestro móvil, os hacéis una carpeta especial a que ponga programas de Fase Experimental y os lo bajáis y os podéis escuchar. ¿Que os ha gustado este más? Pues lo escucháis. ¿Que os ha gustado más el anterior? Pues lo escucháis. El que queráis vosotros. Y nos vamos a despedir y antes hablamos con Jacobo de los hábitos alimentarios. Yo voy a despedirme hablando de... Bueno, espérate, voy a dejarle a Teresa que tenemos una invitada especial. Teresa. Hoy ha venido a visitarnos otra científica de la comunidad de españoles en el Reino Unido. No, la científica. La científica. Ruth García, nuestra productora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. No, le cuesta, a la muchacha le hemos intentado traer más veces, pero no quiere venir con nosotros. Y le hemos dicho, venga Ruth, vente con nosotros, cuéntanos algo bueno, algo serio y algo bueno. Y nos va a contar algo que creo que son los premios Princesa de Asturias. Los físicos estadounidenses Kip Thorne, Barry Paris y Rainer Weiss han sido galardonados con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica por su papel fundamental en el diseño experimentado LIGO, que condujo a la detección de las ondas gravitacionales. Se trata de la última predicción de la teoría de la relatividad de Einstein, que faltaba por observar de forma directa. Y eso es precisamente lo que hicieron estos científicos. El hallazgo de estas mareas gravitacionales generadas tras la fusión de agujeros negros o grandes acontecimientos cósmicos y que llegaban hasta la Tierra permitían a los expertos mirar al universo como nunca antes lo habían hecho. Más bien, oírlo. Ya que por primera vez se podrá oír el universo. Algo fundamental para obtener información sobre los objetos que no emiten luz, para ahondar en los misterios que esconden, por ejemplo, los agujeros negros. Dicen los expertos que este experimento es, junto con el hallazgo del bosón de Higgs en el CERN de Ginebra, la campanada científica de la década. Por eso, nadie en la comunidad científica dudaba de que los autores estaban en la antesala de los premios Nobel. El problema era saber quiénes. De todos los padres intelectuales, ideológicos, teóricos y tecnológicos, serían los elegidos. El premio Princesa de Asturias viene a despejar el camino a la Academia de Sueca. Oye, pues mira qué bien. A mí me parece fascinante. A mí las ondas gravitacionales, yo estoy todos los días... ¡Ondas gravitacionales! ¿Qué serán las ondas gravitacionales, Einstein? No tengo ni idea qué son las ondas gravitacionales. Me imagino que tendremos que llamar a alguien más de la CERU. Ruth, alguien que nos explique las ondas... Pues sí conozco gente. Pues mira... que te lo puede explicar. Igual que el bosón de ritmos circadianos...
y las ondas gravitacionales. Vale. Nos han faltado físicos este año. Nos han faltado, Sí. tenemos que buscar físicos en tal. Hablando de física, pero de educación física, yo me voy a despedir que bien lo he traído. Siempre, ahí, enlazando. Voy a hablar de un estudio que viene de la Universidad de Glasgow y es que ir en bici al trabajo, pues evidentemente, pues beneficia a la salud. Pero es que ¿Y al medio ambiente? Y al medio ambiente, evidentemente. Pero es que además es que esto es la leche, o sea, es que no un poco, muchísimo, como decimos en mi tierra. Los estudios científicos han demostrado unánimemente, menuda palabra, que las personas que realizan menos actividad física tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud, tales como enfermedades cardíacas y diabetes de tipo 2, así como morir más jóvenes. Pero no tenemos tiempo para ir al gimnasio y hacer nuestra vida a la vez. Una solución es matar 2 pájaros de un tiro yendo a trabajar en bici o andando. Ir al trabajo en bicicleta o andando, lo que a veces se denomina el desplazamiento activo, no es algo demasiado frecuente aquí en el Reino Unido. De los trabajadores que se desplazan para trabajar, solo el 3% lo hace en bicicleta y el 11% lo hace a pie, lo cual representa una de las tasas más bajas de Europa. En el extremo opuesto, pues imagínate, pues el 43% de holandeses y el 30% de los daneses pues pedalean a diario. El estudio, publicado en el British Medical Journal y basado en el estudio de, atención, es que este es el dato, 263.450 personas durante 5 años, y se descubrió que en general ir a trabajar en bicicleta estaba relacionado con un riesgo de fallecimiento menor de un 41%. Que cuando el desplazamiento se hacía en coche o en transporte público. Quienes se trasladaban a su puesto de trabajo pedaleando tenían un riesgo de un 52% inferior de morir de una enfermedad cardíaca y un 40% menor de morir de cáncer. Asimismo, el riesgo de desarrollar una enfermedad del corazón era de un 46% más bajo y al llegar al desarrollar el cáncer, un 45%. Ir andando al trabajo no estaba asociado con un menor riesgo de morir por cualquiera de estas causas. Sin embargo... Lo siento. Sin embargo, a ver, es bueno, pero no es tan bueno como ir en bici. Y los caminantes que tenían un 27% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y un 36% menos de morir a consecuencia de ellas. Además, quienes hacían parte del camino al trabajo en bicicleta también disfrutaban de sus beneficios, lo cual es importante, dado que mucha gente pues vive demasiado lejos de un lugar a otro para poder ir en bici y coge una bici. Esta es la Brompton, esta que se pliegan. Las Boris Bikes. Las Boris Bikes, las Boris Bikes, o no sé cómo se llaman las bicicletas. Ahí en Edimburgo, en Glasgow. Ya, esas no me las sé, solo me sé Bicimar. Le preguntaremos a nuestro próximo invitado si tienen por ahí bicicletas. Muy bien, es sondeo. Pues, ¿y cómo conseguir una población más sana? Pues esto ya es cosa de nuestros gobernantes. Bueno, y de nosotros de exigírselos. Aumentar el número de carriles de bici, pues diseñar planes urbanos de alquiler de bicicletas, crear programas subvencionados para comprarlas, así como aparcamientos seguros y dar más facilidades para trasladarlas en los transportes públicos. Este estudio indica que estamos ante una clara oportunidad. Si quienes tienen la capacidad de tomar estas decisiones son lo bastante valientes para estar a la altura del desafío, pues los beneficios a largo plazo serán increíbles. Básicamente, que vivamos mucho mejor, que nos muramos menos y que tengamos un corazón mucho más sano. ¿Sabes cuántos pasos hay que dar al día? ¿Cuántos pasos Mínimo. hay que dar? Mínimo. 25.000. No, ¿No? 5.000. Y eso 5.000. significa más de una hora andando. ¿Sí? Sí. Ah, pues nada. Entonces yo doy mucho más. Ahora que se ha puesto de moda las pulseritas estas de los pasos y tal, yo te puedo asegurar que doy muchos pasos más. Pues nos vamos a despedir. Yo siempre despido a Ru García, y ya que está aquí, pues que diga nuestra productora Ru García. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas de nada. Oye, un placer. Teresa Rayón, la voz de la sapiencia, de la sabiduría. Muchas gracias. La otra voz. La otra voz. Yo... Aarón, la super voz. Yo soy el gracioso, tú eres la lista, la inteligente. El conductor del programa, Bueno. el entrevistador. Nada, tonterías. Hay que aprovechar, hay que explotar aquí. Lo que queráis, Halagos. yo me dejo. Y el jefe a los mandos de la máquina, Carlos Bricio, nuestro maravilloso técnico, que sin él esto no sonaría tan sumamente bien. Y yo, el que os habla, Aarón del Campo, como cada 15 días en fase experimental. Y como siempre digo, que la ciencia os acompañe. Adiós. En fase experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.